Pues el día de ayer ya en el Congreso, en el seno del Pleno, se votaron los compañeros diputados el presupuesto que presentó el señor gobernador. Yo sigo viendo un presupuesto poco responsable ante las inclemencias financieras, una ley de ingresos que sí, lo que estuvimos diciendo desde hace meses y lo que los empresarios también lucharon respecto a aumentos a ciertos impuestos, pues no aparecían en la ley de ingresos, pero aún así sí había ciertos candados, ¿no? Lo comentaba el compañero Luis Moreno del partido Transformemos, en el sentido que hay un clausulado, hay un artículo transitorio en la ley de ingresos que detalla la supeditación del impuesto sobre nómina a las APPs, pero sin aclarar cuáles APPs, es decir, hay cosas que dejan mucho la ambigüedad financiera, que sería muy irresponsable votarlas. Entendemos la situación financiera del Estado, pero así como el gobernador, hay que decirlo, se fajó en no subir los impuestos, no vemos que se hayan fajado las finanzas en cuanto al egreso, y eso es preocupante, ya sea para el gobierno del Estado en 2019 y para cualquier futuro gobernador, que vemos que realmente Baja California va a estar en una situación crítica. Estamos hablando entonces que si ahorita tenemos ya una crisis a finales del 2018, obviamente esta se va a trasladar al 2019 y junto con la del 2019 podría ser peor. Es correcto por un simple razonamiento de que es un presupuesto similar, no hay una reducción, hay una reducción en partidas individuales, es decir, a ciertas dependencias les quitan, pero en el global el gasto viene siendo casi el mismo. Vemos que no se redirecciona presupuesto a la educación, a los maestros, eso es preocupante, por eso nosotros también nuestro voto en contra, porque sí nos preocupa el tema de los maestros, es un tema que todos lo han sentido, lo han vivido los bajacalifornianos, entonces hay detalles que nos llaman la atención y por eso también tuvimos que votar de manera responsable en sentido contrario este presupuesto. Ahora, diputado, este presupuesto siguen presupuestando en base a una ficción, en base a una esperanza de que la federación va a mandar un recurso que al final no llegó en el 2018. Hay recursos que históricamente llegan, me imagino que el secretario Vladimiro ya debe ver, y la gente de la Comisión de Hacienda en reuniones nacionales les dieron los mínimos o topes de lo que realmente puede ingresar la federación. Nosotros, y lo comentamos en las comparecencias, vemos preocupante porque si hay una reducción del IVA en la frontera y reducciones en el ISR, esto es proporcional también a lo que nos va a llegar, es decir, benefician a Baja California en unas cosas, pero lógicamente nos llegarán menores recursos. Entonces no sabemos si esto está calculado, nunca hubo claridad, no hay un cálculo actuarial de las pensiones, la ley de disciplina y la ley de contabilidad marca que tiene que haber un cálculo, es decir, un estudio de todos estos recursos de pensionados, jubilados en sus diferentes vertientes debe estar anexado al presupuesto y la ley de ingresos. Dicho cálculo nunca estaba. También por eso votamos en ese sentido, porque va a haber todavía esa incertidumbre para los pagos más inmediatos que tendrá que enfrentar el gobierno del Estado. Entonces, el próximo año el gobierno del Estado sí va a destinar recursos a estas APPs. Sí, ahí están etiquetados. Eso es preocupante y está etiquetado en la ley de ingresos en el 15 o 13 transitorio, pero sin aclarar cuál, y comentaban ahí, se dio un debate entre los compañeros diputados, que decían, no, es que si no se pagan, entramos en un problema judicial. Bueno, sí, pero los que han incumplido han sido los desarrolladores, ¿no? Porque ya se está comprometiendo, se mencionó ayer, la desaladora, pero la desaladora, ¿cuál desaladora? No ha habido nada, ¿no? Entonces, eso es muy preocupante, se tiene que ver a fondo y estaremos atentos a cualquier próxima presentación de iniciativa financiera que haga el Estado. Diputado, como legislador, ¿qué panorama ve usted entonces para el 2019 con esto, con unas finanzas que van a estar comprometidas? ¿Cuánto tiempo le da para que haya otra vez explote el último trimestre otra vez del 2019 o antes? Yo creo que sí. Yo quiero que a Baja California le vaya bien. Todos queremos, los 25 diputados, ajeno a la fuerza política, todos los diputados queremos que le vaya bien a Baja California. Todos tenemos una visión diferente. Yo creo que las finanzas van a estar muy ajustadas y también, hay que decirlo, en la ley de egresos, el presupuesto de egresos, perdón, hay un aumento exponencial en gasto social. ¿Qué significa esto? Están preparando el dinero para las elecciones. Vemos ya una intervención del gobierno del Estado para preparar la elección. Para eso sí hay aumento, reducción en educación, reducción en otros rubros, y nos preocupó ese aumento. Entonces, ¿hasta dónde les alcanza el recurso? No te sé decir. Hemos visto ya que todavía quedan algunas
instituciones o órganos de gobierno que no les han pagado. No sabemos hasta dónde nos alcance esta parte, ¿no? Y hasta dónde, y otra cosa que hay que decir, cuándo llegan las participaciones federales. Eso es aleatorio y eso dependerá del cabildeo y el buen manejo que haga la Secretaría de Finanzas en la Ciudad de México. ¿Cómo ve usted este poder que va a tener el superdelegado que le llaman, que es el representante federal, que en este caso es Bonilla, precisamente en un contexto como el que se está presentando en Baja California? ¿Es positivo entonces? Yo creo que es positivo, claro. Yo creo que la palabra controlar es equivocada. Yo creo que la palabra correcta es que realmente llegue donde tenga que llegar. Yo veo en buenos ojos que exista le dicen superdelegación, pero una coordinación estatal que permita realmente ver cómo está todo, que exista mayor claridad y mayores puentes, porque muchas veces los secretarios de Hacienda son inalcanzables. Los subsecretarios de egresos de la Secretaría son inalcanzables hasta para los gobernadores. Entonces, que exista alguien realmente que pueda tener ese contacto y exista la viabilidad de que lleguen los recursos cuando deben de llegar y que se ejecuten como que se tengan que ejecutar. Yo eso lo veo viable y veo en buenos ojos que sea el ingeniero Jaime Bonilla. Entonces, ahorita lo que les llama nada más la atención es este tema del incremento a Desarrollo social, un aumento que siempre es en año electoral. Si tú te fijas, 16, 19, lo estuvimos revisando, hay aumentos más de 1,400 millones de pesos en año electoral. Eso, pues, no hay coincidencias, hay consecuencias en esto, dice, ¿no? Vemos, y hay una reducción en educación, una reducción en otros rubros, un aumento en la oficialía mayor otra vez. No entiendo por qué aumente la oficialía mayor. Entonces, eso hay que revisarlo, hay que ser muy responsables y ojo. Vemos que hay una situación de crisis financiera, vemos que ya sufrió embates financieros el Estado, pero en los egresos no vemos que se aprieten el cinturón. Sí en lo individual, pero el global viene siendo lo mismo, ¿no? Entonces, ¿dónde hay? Su gasto corriente se va a mantener, es lo mismo. Entonces, ¿dónde están los ajustes? ¿Dónde está la disciplina propia financieramente hablando? No la hemos visto, ¿no? Y eso sí es preocupante porque no sabemos cómo vendrán los primeros meses en cuanto a participaciones. Diputado, uno de los argumentos del gobierno del Estado para no verse más apretado el cinturón es que dicen que ellos ya hicieron todas las reducciones que tenían que hacer a lo largo de lo que va de esta administración. ¿Usted lo percibió así? ¿Se redujo falso, la nómina? Falso, es totalmente falso. A veces cometen el error o se mediatizan rubros, dicen, no, ya no hay gasto en celulares, no hay gastos en viáticos, que representan el 0.00 nada el presupuesto. Realmente vemos un aumento en gastos donde muchas veces no pueden ser controlables. Hubo una reducción de más de 800 millones, creo 1,000 millones en materia de infraestructura. Pero en desarrollo social sí, le reduces educación. ¿Qué pasa con la infraestructura educativa? ¿Qué pasa con los maestros? Hay cosas que dejan mucho a entrever o a llegar a ciertas conclusiones que no son nada positivas para Baja California. ¿Cuánto va a pagar este 2019 el gobierno del Estado en puras APPs? Ese era el debate ayer, porque que digan cuáles están registradas, porque ya declaró el señor gobernador, el secretario de Finanzas, que hay ciertas APPs que se quitan. Bueno, sí se quitaron. ¿Cuáles sí quedaron? Unas vienen registradas en la Ley de Disciplina Financiera, tema de justicia, el tema materno-infantil. Mencionan y siguen mencionando a la desaladora, pero no hay claridad en el contrato propio de la desaladora. Entonces, esa ambigüedad no la han dicho, ¿no? Se rumora en el Congreso que próximamente van a votar otros decretos de APPs, no de nuevas, de hacer ajustes a las previamente existentes. Entonces, eso va correlacionado, que en la ley de ingresos hay un apartado específico que dice, este recurso será etiquetado para las APPs. Una de las cosas que veíamos era una serie de dictámenes que iban en contra de ajustes y de transferencias hacia el Poder Judicial y a otros organismos descentralizados. ¿De qué nos habla eso? ¿Para qué subes un dictamen de lo que no? Que fue negado. Sí, no, allá todos los dictámenes de la Comisión de Reforma de Estado y todos los dictámenes en materia hacendaria, por obligación, aunque sean negativos, tienen que subirse al Pleno, tienen que reconfirmarse. Yo en el primer término de ese dictamen yo lo voté en contra, es decir, voté que fuera negativo, es decir, yo estuve votando a favor del Poder Judicial. ¿Por qué? Porque hacen falta salas de justicia penal, hablan de la puerta giratoria, pero no le estamos invirtiendo al Poder Judicial. Vimos como hace algunas semanas les dejaron de pagar al Poder Judicial, pero no le están invirtiendo al Poder Judicial. Alegaba la Comisión de Hacienda es que no hay viabilidad financiera. Bueno, no hay viabilidad financiera de 9 millones para el Poder Judicial,
pero sí le aumentaron más de 70 millones a la oficial mayor. Exactamente, esa era la duda que decíamos. Entonces, bueno, aquí vemos un conflicto, no sabemos si el Ejecutivo quiere apretar o ajustar al Poder Judicial, eso sería preocupado que estén tratando de apretar algunos de los poderes, pero bueno, finalmente la ciudadanía se va a dar cuenta en los próximos meses de lo que realmente está pasando en Baja California. Además había una crisis en el CEMEFO que no ha sido resuelta. Y depende del Poder Judicial y ahí no hay recurso, pero para eso no es viable, o sea, no hay viabilidad para las áreas que ya reventaron, por decirlo, pero sí hay viabilidad de 70 millones más para el oficial mayor, más de 1.200 millones más para desarrollo social. Yo entiendo las necesidades sociales, me queda claro. Hoy vemos una concentración de programas sociales del gobierno federal que viene a cuidar ese tema. Y hoy ahora 1.200 más en un año electoral, sí deja mucho a la suspicacia.